Hola, seguimos viendo temas de la materia base de datos, en particular de base de datos relacionales. Nosotros hasta acá trabajamos y conocemos el modelo de entidad-relación, modelo conceptual que nos permite intercambiar ideas entre personas, entre humanos. Conocemos las bases del modelo relacional, que son aquella forma de escribir, aquella forma de representar esas entidades que vimos en el modelo entidad-relación en un modelo que nos permite ejecutar en una computadora y entenderlo como un modelo lógico. Es la definición del esquema de mi base de datos. Para eso conocemos las restricciones de integridad referencial, las claves primarias y foráneas a modo de ejemplo, y en particular esa primera restricción que es el esquema, qué tipos voy a estar manejando, en qué relaciones y qué tipos de datos voy a estar teniendo en cada uno de los atributos. Decidimos además escribirlo en el modo formal, si uno quiere, en la notación formal del modelo relacional, pero además ya empezar a trabajarlo en SQL. SQL básicamente nos va a permitir escribir las relaciones del modelo relacional en SQL que nos va a facilitar ejecutarlo en una computadora. Hay formas de ejecutar el modelo relacional directamente en computadoras, sí, pero es más fácil, lo vamos a tener más al alcance escribiéndolo en SQL con toda una base de datos real, cual si fuese una base de datos de producción. Pero bueno, como generalidades de SQL a nivel conceptual se divide el lenguaje, se lo clasifican las distintas instrucciones en cuatro llamados sublenguajes. Data Definition Language, que va a ser el que nos va a permitir definir las estructuras que va a tener esa base de datos. Las estructuras son las tablas y otro montón de estructuras relacionadas a las tablas que tendrán que ver con las restricciones, que tendrán que ver con otras herramientas con las que no hemos trabajado todavía, pero son vistas, store procedures, etcétera, etcétera. Nos va a permitir definir todo eso. En segundo lugar, el DML, Data Manipulation Language, que son aquellas queries que nos van a permitir trabajar con los datos, crearlos, modificarlos, consultarlos, eliminarlos, etc. Data Control Language, lo veremos más adelante, pero básicamente me interesa saber quién puede hacer qué cosa en mi base de datos, ¿sí? Quién tiene acceso a leer, quién tiene acceso a crear, a borrar, me va a dar seguridad sobre los datos que se están manejando. Y finalmente el Transaction Control Language, que me da un manejo explícito de transacciones, tema que ya veremos y no voy a entrar ahora en detalle. Para este tema, para el modelo relacional, estaremos trabajando con el primero de estos sublenguajes, que es Data Definition Language, que es con el que definiremos las estructuras que generamos. La primera estructura que me va a interesar crear va a ser una base de datos, por supuesto. La instrucción es create database, están en mayúsculas las palabras propias del lenguaje, el nombre de la base de datos que voy a estar creando y como toda instrucción en SQL termina en un punto y coma. Crea la base de datos y genera entradas correspondientes en el diccionario de datos. A ver esto. El diccionario de datos es una estructura en la base de datos que la podrá usar el usuario, pero no es prioritaria, no tiene que ver con el negocio, sino directamente con la base. Y tendrá todas las definiciones que tiene mi estructura. Tomémoslo como a ver después el diccionario de datos. Lo segundo en importancia que voy a estar creando es una tabla. Crearé una tabla, será el create table, nombre de la tabla, y entre paréntesis los atributos que va a tener esa tabla, atributos y restricciones. En particular acá estamos mostrando dos formas de crear la base de datos, pero en particular haciendo referencia a las dos formas en que voy a definir la clave primaria. En el primer ejemplo, en la tabla cliente, voy a estar creando una tabla con el nombre del cliente, por supuesto, con el atributo DNI, el tipo de datos serial, en Postgres es un entero autonumérico, ¿sí? Y declaro que ese atributo es primary key. Separado por coma, no, el atributo nombre es un texto de longitud variable hasta 255 caracteres. Y finalmente el atributo fecnac, que es una fecha simplemente, es un date. Se cierra el paréntesis, punto y coma, y al ejecutar esa instrucción contra el motor de base de datos, ya voy a estar creando una tabla vacía a la que voy a poder acceder, consultar, por supuesto no tendrá datos, o empezar a escribir datos.
En el segundo ejemplo, en la tabla de edición, voy a estar creando esa tabla que tendrá un atributo id libro, es un integer, la descripción, otro texto variable, año, otro entero, por definición, y una constraint, una restricción que le doy de nombre edición-pk para poder entender y saber fácilmente a partir del nombre que esa restricción es una clave primaria, y la declaro como primary key, y entre paréntesis id libro y de descripción. Aquí la diferencia se encuentra en que no puedo en dos renglones diferentes, como hubiese sido en la tabla cliente, declarar que son primary keys. Entonces, cuando una primary key es compuesta, es decir, tiene más de un atributo, necesito declararla de esta manera, al final, y mostrando qué atributos son los que no podrán repetirse y los que me van a permitir identificar de forma unívoca a cada una de las instancias en mi tabla de edición, a cada una de las tuplas de edición. ¿Va a haber más restricciones de integridad referencial que podemos aplicarle? Sí, las veremos después. Ahora las que más nos están importando son las de estructura, qué atributos tiene esa tabla, qué atributos va a tener cada una de las instancias de mi tabla, cuál es la clave primaria y veremos ahora claves foráneas también, además de los tipos de datos en cada uno. Nótese la diferencia que en el modelo relacional, que es una versión más simple de esto, el tipo de datos está implícito. Yo no tengo un lugar para declarar en el modelo relacional con la escritura tradicional qué tipo de dato realmente tiene cada uno de los atributos. Acá sí lo tengo que hacer y lo tengo que hacer de forma explícita. Además de crear una tabla, voy a querer modificarla. Si yo quiero modificar una tabla, puedo hacer casi cualquier tipo de modificación. En particular, estamos viendo dos ejemplos donde agrego una restricción, en particular una clave foránea, a la tabla de edición que creamos en la pantalla anterior, donde defino el nombre de la clave foránea. Por convención, usamos como sufijo el --fk para identificar rápidamente que es una foreign key. Y digo que el atributo libro de la tabla edición referencia a la tabla libro al atributo particular ID en esa tabla. OnUpdate no action y OnDelete no action es una, digamos, es una restricción más que tiene la clave foránea que me va a permitir, sabemos que la clave foránea hace referencia a que el valor que estoy insertando en la tabla edición, en este caso, existe en la tabla libro. Si yo quiero eliminar cierto libro que tiene ediciones que lo referencian, si la restricción de OnUpdate y OnDelete están declaradas de esta forma, me va a dar un error y no me va a permitir borrarlo. Muy saludable y es el comportamiento por default a la hora de crear una clave foránea. Pero es importante dejarlo explícito. No olvidemos que cada vez que escribimos este tipo de código, es una comunicación, es una instrucción que le daremos a la computadora, pero también es una comunicación con otro programador que va a estar leyéndolo. Entonces es muy saludable escribirlo y usar este tipo de restricción. En el segundo ejemplo, agregamos una columna a la tabla de edición. Fíjense que el agregar la columna, más allá de que la instrucción es alter table, edición, add column, nombre y tipo, es muy similar a lo que estábamos haciendo a la hora de crear la tabla. Tengo que definir el nombre de la columna, o el nombre del atributo si quieren, y el tipo de atributos. Nada más que eso. Voy a poder cambiar casi cualquier estructura de la tabla con el alter table. Finalmente, si creé la tabla, modifiqué la tabla, finalmente la podré borrar. La instrucción es drop table, doy el nombre de la tabla y se pierde, por supuesto, que la tabla con todos sus datos. Habíamos mencionado que al crear la tabla se crea una tabla vacía. Al eliminarla, por supuesto que voy a estar perdiendo todos los datos porque ya no van a tener una estructura donde guardarse. Las restricciones de integridad que conocemos son la primary key y foreign key. La primary key va a ser ese conjunto de atributos que me permitan identificar de forma unívoca a cada uno de los atributos de las instancias que tengo en mi tabla o en conjunto, ¿sí?
La clave primaria, la importancia que tiene de poder identificar unívocamente a cada uno de mis tuplas, será que me permita trabajar como conjunto esa tabla y a partir de eso puedo usar toda la álgebra relacional que soporta al modelo relacional con que estamos tratando. La clave foránea, a su vez, una foreign key, define la noción de integridad referencial entre distintas tablas. Diciéndolo de otra manera, un valor que yo ponga en cierto atributo o conjunto de atributos tiene que existir en la tabla referenciada. Es decir, en el ejemplo de edición y libro, no tiene sentido tener una edición de un libro que no existe el libro. ¿Sí? Pues no va a tener sentido lógico dentro de mi modelo. Los tipos referenciados entre las dos tablas, por supuesto que tienen que tener el mismo tipo de datos. Tres restricciones con las que vamos a poder trabajar a esta altura, que son muy básicas, son not null, que me va a permitir especificar que cierto atributo no puede tener el valor nulo. Nosotros vamos a estar trabajando con el modelo relacional en su nivel más bajo, más conceptual, donde no vamos a permitir nunca tener un valor nulo, pero en una base de datos, en un motor de base de datos, muchas veces es importante especificar que ese valor pueda no ser nulo. La restricción unique define que cierto atributo o conjunto de atributos no puede repetirse, solo puede aparecer ese valor una vez. El comportamiento es muy similar a la clave primaria, ¿sí? Una clave primaria justamente no me va a permitir que cierto valor no se repita, pero en este caso no va a ser una identificación, no me va a servir para identificar de forma unívoca, aunque parezca. Imaginemos una tabla de usuarios. Tendrán un ID que será primary key y el nombre de usuario seguramente a mí me interesa que no se repita entre distintos usuarios. Entonces, puedo tener una clave primaria en un atributo ID, por ejemplo, y un unique en el nombre de usuario. Y eso no me va a permitir guardar dos veces el mismo nombre de usuario. Y finalmente, la restricción check define restricciones sobre el dominio, es decir, sobre los valores que puede tomar o no un atributo. Yo puedo definir, por ejemplo, y haciendo un poquito de referencia a Gobstones, yo puedo definir que una tabla solamente tome valores azul, rojo y verde. El tipo de datos de ese atributo será un texto, será un varchar, será un text. Pero los valores que voy a poder estar guardando en ese lugar, además de respetar ese tipo de datos, tienen que respetar los valores que yo le permito. Si fuese numérico podría darle algún rango, pero básicamente la restricción check va a exigir, me va a forzar a que los valores que ponga en el atributo sean los aceptados por la restricción. Bien, hasta aquí vimos lo básico del SQL que vamos a estar usando para el modelo relacional, como sublenguaje el DDL. Con lo que hoy quiero que trabajemos es la forma de convertir ese modelo de entidad de relación a un modelo relacional. Y lo vamos a ver de forma de algoritmo, básicamente un procedimiento, un mecanismo para evitar errores. ¿Sí? ¿Podríamos hacerlo de otra forma? Sí, pero la importancia de esto es que es un esquema, es un mecanismo que nos va a permitir minimizar las chances de error a la hora de convertir una cosa en otra. Vamos a trabajar con este modelo, si se fijan, es un modelo de entidad-relación bastante simple, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 entidades y estas son las que vamos a estar trabajando y convirtiendo. Tienen entidades, atributos, sus relaciones, nada que nos tenga que sorprender. El mapeo del modelo de entidad-relación al modelo relacional se hace en dos pasos. Primero, un mapeo de entidades y segundo, el mapeo de relaciones en función de las cardinalidades. En función de las cardinalidades. Decíamos, yo soy occidental, entonces empiezo de izquierda a seleccionar las entidades de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Nada me obliga a hacer eso y es solamente mi elección. Entonces, la primera entidad que yo voy a estar convirtiendo del modelo de entidad-relación al modelo relacional es ONG. ONG tiene como clave primaria código ONG, tiene el atributo tipo, tiene un atributo multivaluado, país, que tiene un nombre, número de atendidos
y financiamiento. Tiene también región y relaciones. Las relaciones ahora abiertamente las ignoro, pero sí voy a estar marcando la clave primaria, en este caso, y porque me es más fácil de escribir en un PowerPoint, voy a estar usando como notación y para demarcar la clave primaria, PK entre paréntesis. Lo mismo haré con claves foráneas, FK entre paréntesis. Y en el caso de multivaluados, son llaves y compuestos los demarco con paréntesis. Fíjense que estamos escribiendo como atributos país-nombre, país-número de atendidos y país-financiamiento. Ese es el atributo multivaluado y compuesto además. Y finalmente el atributo región. Continuando con las entidades, toca grupo de trabajo. Grupo de trabajo tiene como clave primaria el código GT, nombre GT, y no se ven más atributos que no estén involucrados en ningún tipo de relación. Estoy abriendo con un menor el conjunto de atributos que tiene, pero no lo estoy cerrando. Lo estoy haciendo a propósito porque una vez que haga el procedimiento de revisar y denotar las relaciones, recién ahí voy a ir cerrando cada una de las relaciones. En tercer lugar, escribimos sponsor, que tiene como clave primaria nombre S y país de origen. Líder, continuando con este orden, en el sentido de las agujas del reloj, tiene un nombre de líder, que es clave primaria, tipo y apodo. No hay más atributos. División, tengo que atender que es una entidad débil. Como buena entidad débil, tiene como clave primaria, es decir, como clave primaria, yo voy a identificar a la división con los atributos primos propios de la división y los atributos primos de la entidad fuerte de esa relación. En este caso es grupo de trabajo, entonces tengo número, que es parte de la clave primaria, código GT del grupo de trabajo, que es parte de la clave primaria también, pero además, como es un atributo foráneo, como es un atributo de otra entidad, mejor dicho, cuyo valor voy a referenciar en otra entidad, lo marco como clave foránea. Finalmente, el número de vehículos, número de instituciones y número de trabajadores. Y otra vez me queda abierto el conjunto de atributos. Escribí división, ahora toca organización. Fíjense que la clave primaria es un atributo compuesto que es lugar de residencia. Y además código. Entonces tengo lugar de residencia ciudad y lugar de residencia país como un atributo compuesto que es parte de la clave primaria, es un atributo compuesto y primo a la vez. Y código, que es el otro atributo primo. Y finalmente logo es el único atributo simple que tiene hasta aquí la tabla organización. Ahora, denotamos todas las tablas, empezamos a trabajar con las relaciones. Pero en las relaciones yo voy a elegir, y lo hago explícitamente, voy a elegir las relaciones que me resulten más fáciles quizás de denotar. Tengo tiene, tengo reemplaza, tengo financia, tengo de, tengo con y apoya. Elegí en primer lugar denotar la relación tiene porque es una relación de qué cardinalidad, NN con participación total en ambos lados. Entonces, ¿cómo voy a denotarla? Con una nueva relación. Escribo la nueva relación donde tengo el código de ONG como atributo primo, código GT como atributo primo, ambos son foráneas. Veamos que en cualquier relación, en cualquier tabla, siempre tengo una sola clave primaria, aunque tenga n atributos primos, y puedo tener varias claves foráneas. ¿Bien? Es importante no confundir eso. Finalmente, agrego en esta nueva tabla de relación, que la llamo tiene, las fecha in y fecha out, que son atributos de relación. En este caso, sé que no voy a tener otros atributos, porque esta tabla es nueva y la estoy creando a partir de la relación con las claves primarias, con atributos primo de las claves primarias, tanto de ONG como de grupo de trabajo, y todos los atributos de la relación. Si hubiese alguno de estos dos atributos, hablo de fecha in y fecha out, fuese un atributo primo, en el MER lo vería subrayado, también sería parte de la clave primaria de la relación tiene. En segundo lugar,
trabajo con división, la relación con en particular. ¿Qué particularidad tiene la relación con? Es una relación débil. Como yo ya demarqué el código GT en división, y en particular como clave foránea, no necesito volver a agregar el atributo. Si bien la relación es 1 a n, con participación total en ambos lados, ya está demarcada la relación. Cuando le agregué código GT a división, quedó demarcada la relación con. Es importante que ya teníamos y no volvamos a agregar el atributo. Un paréntesis que vale la pena agregar. Esta es una relación débil entre división y grupo de trabajo. Pensemos qué cardinalidades puede tomar el lado fuerte de la relación. Si yo voy a identificar división con grupo de trabajo, ¿sí? Necesito, para poder identificar unívocamente cualquier instancia de división, una clave primaria que estará compuesta entre los primos de división y los primos de grupo de trabajo. No puede tener una participación parcial el lado fuerte, porque si no existiese el grupo de trabajo no podría identificar a la división. Y tampoco podría tomar de máxima otro valor que no sea 1, porque si yo tuviese una n del lado del grupo de trabajo, querría decir que cada división estaría relacionada con muchos grupos de trabajo, ergo no podría identificar a la división. Volviendo al mapeo de relaciones, división en este caso no tiene ninguna modificación porque al ser débil ya había tomado la clave, el atributo primo de grupo de trabajo y lo había demarcado con clave foránea. En tercer lugar, voy a estar denotando la relación D. Es una relación 1n con participación total. ¿Qué hacemos con eso? Llevamos, hablando de forma poco académica, voy a arrastrar la clave primaria de líder a grupo de trabajo. Es lo que estoy haciendo acá. Y agrego en ese caso la clave primaria, el atributo primo, el único de líder es nombre líder, y la demarco como clave foránea. Tengo que crear esa clave foránea. En cuarto lugar, voy a estar denotando la relación financia. Es una relación 1 a 1 con participación parcial. En ese caso, entonces, ¿cuál será la solución? Si fuese un 1 a 1 normal, yo podría elegir arrastrar la clave primaria de cualquiera de las dos entidades participantes a la otra para marcar la relación. Pero al tener participación parcial en ambos lados, me veo obligado a crear una nueva relación. Una relación de relación, digamos. Pero en este caso, ¿cuál será la clave primaria? En una NN tengo que marcar a ambos como clave primaria. En este caso, puedo elegir cuál. Y por una cuestión de representación y de cómo se describe, yo creo que un sponsor financia a un grupo de trabajo. Por ende, marco que el nombre de sponsor, es el único atributo primo, pero ambos son clave foránea, uno al grupo de trabajo y el otro a sponsor, valga la redundancia. Y en quinto lugar, tengo que denotar la relación apoya, otra relación 1 a 1, pero en este caso la relación parcial está solamente del lado de organización. Entonces, a organización le voy a estar agregando la clave primaria de división. ¿Cuál es la clave primaria de división? Número y código GT. Veamos que acá estamos llevando ambos atributos, ¿sí?, de división hacia organización. Tengo que llevar la clave primaria completa. Estamos marcando acá cual si fuesen dos claves foráneas, pero realmente es una sola. La clave foránea en este caso apunta a división. Ahora sí, en sexto lugar, vamos a denotar la relación reemplaza, que es una relación recursiva en grupo de trabajo. La cardinalidad es 1 a n, pero con participación parcial del lado 1. Entonces no puedo arrastrar la clave de grupo de trabajo y sí me veo obligado a generar una nueva relación que se llama reemplaza, donde tengo código GT, que será clave primaria y foránea, aunque esté apuntando a la misma relación, y el código GT es reemplazado, que es solamente clave foránea. Fíjense
que estoy tomando el nombre del rol. Si yo no marcase el nombre del rol, no podría entender qué código GT está cumpliendo qué rol, quién está haciendo qué cosa en esa relación. ¿Sí? Relaciono dos grupos de trabajo. Bien, el lado 1, que es el que estoy arrastrando de algún modo, es el que voy a poner como foráneo y le marco el nombre del rol. Entonces digo, bueno, este grupo de trabajo, el 1 por ejemplo, es reemplazado por el grupo de trabajo 10. Y así lo tendré en la relación. Bien, terminamos de mapear las relaciones, terminamos de mapear las entidades. Ahora solo me queda marcar ordenadamente todas las relaciones, marcar el cierre con un mayor de los conjuntos de atributos y voy a tener ahora sí convertido mi modelo de entidad-relación a un modelo relacional. A modo de ejemplo, fíjense, teníamos 6 entidades, pero generamos 9 nuevas relaciones. ¿Esto por qué? Justamente por las relaciones que me obligan a crear una nueva relación para cada uno de los casos. Nunca creamos que si tengo 6 entidades en un modelo de entidad-relación, tendré seguro 6 en el modelo relacional. Puede ser o no, dependiendo de cómo sean las cardinalidades de cada una de las relaciones. Ahora bien, escribimos en el modelo relacional todas las entidades que encontraba en el MER y las relaciones también. Ahora directamente vamos a escribir, es un sinónimo si uno quiere, vamos a escribir en SQL cada una de las tablas. En primer lugar, y sin un orden explícito o definido, vamos a escribir la relación líder. Tenemos en negrita y arriba el nombre de la relación en el modelo relacional, la clave primaria, tipo y apodo. Si la escribo en SQL, tendré que hacer un createTable líder, listaré los tres atributos y tengo que definir en cada uno, primero el tipo de datos y segundo qué tipo de restricciones tiene. No voy a agregar nada más que primarias y foráneas en este momento, pero la tabla líder tiene nombre L, que es un texto variable de hasta 255 caracteres, que es clave primaria, tiene el tipo, mismo tipo de datos, y apodo elegimos que tenga hasta 25 caracteres. Nada más que eso. En segundo lugar escribimos sponsor, tiene nombre sponsor, país de origen solamente, escribimos createTable sponsor, abrimos paréntesis, nombre-s, texto variable de hasta 255 caracteres que es clave primaria y país de origen hasta 255 caracteres. Tenemos ahora ONG. Nosotros vamos a escribir el código como clave primaria, código ONG. Acá hay un error de tipeo. Que es clave primaria, tipo, también un texto de longitud variable, país nombre, país atendidos y país financiamiento. Esto para un atributo compuesto está bien, pero me genera un problema porque además es multivaluado. Y finalmente región. ¿Qué vamos a hacer con estos atributos? ¿Puedo guardar el tipo de datos o los datos que yo querría guardar en un multivaluado, en una tabla de esta forma? No, no podemos. Entonces, vamos a hacer algo que voy a adelantar algún tema, pero básicamente se llama normalizar, llevar a primera forma normal esta relación. ¿Sí? No queremos en la base de datos tener valores multivaluados. No importa si podemos o no, pero no queremos hacerlo, no corresponde. Entonces, esta tabla no la vamos a escribir de esta forma. Vamos a optimizarla. ¿De qué modo? Vamos a escribir todos los atributos que no son multivaluados. Código seguirá siendo clave primaria, tipo seguirá siendo un varchar y región. Pero los que son multivaluados vamos a generarles una nueva relación, una nueva tabla, donde nos permita saber qué país, con qué cantidad de atendidos y qué país lo ha financiado, se vincula o son parte de cada ONG. Y para eso creamos una tabla ONG países, nombre que le dimos para que se entienda de qué estamos hablando, donde está el código, que es el código de la ONG, país nombre, que será un país con una cantidad de atendidos y un país de financiamiento,
cuya clave primaria será país nombre y además el código de la ONG. De este modo, con esta nueva relación, con esta tabla adicional que estamos agregando, vamos a poder escribir todos los valores que correspondían a estos multivaluados, pero manteniendo buenas y sanas costumbres. Nada, para quien lo quiera googlear, esto se llama primera forma normal. Lo vemos en otro momento nosotros. En ONG Países, además de la clave primaria, le agrego una foreign key que apunte a ONG viendo el atributo código, porque claramente es una ONG que tiene que existir. Esta es una salvedad que vamos a hacer y con lo que vamos a trabajar siempre que nos aparezca, que tengamos que escribir en SQL un atributo multivaluado. Continuamos con grupo de trabajo. Grupo de trabajo tiene como clave primaria código GT, nombre GT y nombre L, que era clave foránea. ¿Y cómo vamos a escribirlo? Create-table, grupo, guión bajo de trabajo. Esto se llama snake case, ¿sí? Todo minúscula, y las palabras que correspondiesen separadas por un guión bajo. Abrimos paréntesis, código GT entero es clave primaria. Nombre GT es un texto variable. Y nombre L, que era el nombre del líder, referencia a la tabla líder al atributo nombre L. Esta es una forma muy simplificada de crear una clave foránea sin necesidad de agregar el constraint con toda la declaración. Recomendación personal, siempre escriban la versión más larga, la versión más completa, porque es más fácil de ver que hay una clave foránea en este lugar. Pero fíjense que entre la forma de escribirlo en el modelo relacional, aquí arriba de modo formal, y de acá abajo, tenemos, en SQL quiero decir, lo que tenemos son más detalles, ¿sí? Expresamos el tipo de datos, expresamos cuál es clave primaria y cuál es clave foránea y cuál no. Pero es exactamente lo mismo y esto fácilmente lo puedo ejecutar en una base de datos y empezar a probarlo y confirmar algunos supuestos que puedo haber tenido. Continuando con división, acá tenemos una tabla especial. Recordemos que era en el modelo de entidad de relación era una entidad débil. ¿Qué diferencia tengo acá con otras tablas? Voy a estar creando una tabla con su nombre de división, el listado de atributos, número, código, vehículos, instituciones y trabajadores. La clave primaria está compuesta por número y código GT, una clave foránea, grupo de trabajo y nada más que eso. Pues bien, la diferencia entre una entidad débil y una fuerte en el modelo de entidad de relación es que a la débil necesito a la entidad fuerte para poder identificarla unívocamente. Acá también, pero es conceptual. Yo no tengo que generar una estructura que no sea esta relación con código GT y esta con código GT que me cambie una tabla. Es exactamente igual que las demás, solo que tiene su clave primaria compuesta con una foránea. Creamos organización también. Es una de las últimas tablas que nos toca crear, que veamos, teníamos lugar de residencia ciudad y lugar de residencia país como clave primaria. Era un compuesto. Código GT, parte de la clave primaria, logo, número y código GT como clave foránea. Ahora veamos esto. Definimos lugar de residencia ciudad, lugar de residencia país y código GT. Y cuando creamos la clave primaria, tomamos los tres valores, es decir, los tres atributos para ser más correcto, lugar de residencia ciudad, lugar de residencia país y código, y lo definimos como clave primaria. Otra vez, acá el atributo compuesto es algo conceptual y tiene más que ver con nuestra descripción, pero a la hora de crear una relación o una tabla, no tengo modificaciones. Otra cosa importante es que recordemos que organización se relacionaba con división. Entonces mi clave foránea era número y código GTA división. Entonces cuando yo creo la constraint organización división-FK, digo que es clave foránea, declaro los dos atributos que referencian a la tabla división y que tienen que mirar y compararse con el mismo par de atributos en la otra relación. No confundamos en este caso que sean dos claves foráneas. La tabla tiene, que era una tabla de relación, la forma de creación es exactamente la misma, createTable tiene, código NG, código GT, fecha in y fecha out.
declaro los atributos que son parte de la clave primaria, es decir, creo la clave primaria marcando los dos atributos que van a estar sirviendo, declaro las claves foráneas que van a estar haciendo referencia a las dos tablas que vincula la relación tiene. Reemplaza, en este caso, era la relación recursiva con la que estábamos trabajando. Entonces, código GT y código GT es reemplazado. Habíamos dicho que la clave primaria era uno solo de los atributos. La componíamos con uno solo de los atributos. Y la clave foránea va a tener dos claves foráneas, ambas haciendo referencia a la misma tabla, ¿sí? Porque ambas van a tener que referenciar a código GT. Perdón, al grupo de trabajo. Pero ¿por qué están referenciando ambas al grupo de trabajo? No olvidemos que las relaciones vinculan instancias de cada una de las tablas, ¿sí? Entonces lo que yo voy a estar buscando es el mismo atributo, el atributo primo de grupo de trabajo, pero en dos instancias diferentes o quizás la misma, pero por eso estoy creando dos claves foráneas. Muy importante no confundir que cada una es una clave foránea separada. Y por último, financia, relaciona el grupo de trabajo con el sponsor, código de grupo de trabajo, nombre del sponsor, clave primaria es solamente código GT, constraint financia GT, perdón, que es clave foránea, código GT hace referencia a la tabla grupo de trabajo, al atributo en particular código. Y la constraint financia sponsor-fk, foreign key, nombre S de esta tabla de financia, hace referencia a la tabla sponsor, en particular al atributo nombre S. Bien, hasta aquí llegamos y vimos la forma de, primero, una breve descripción de DDL, Data Definition Language, que es el sublenguaje, es el subconjunto de operaciones de SQL que me van a permitir crear y modificar estructuras en la base de datos. Vimos de forma algorítmica cómo convertir un modelo de entidad relacional a un modelo relacional propiamente dicho. Y finalmente cómo escribir ese código, esas relaciones que habíamos escrito en el modelo relacional directamente en SQL. Podemos hacer los dos y de forma combinada. Bueno, buenas noches.